Horribles hechos ocurrieron en varias pizzerías durante años, asesinatos de niños, pérdida del lóbulo frontal, accidentes y la extraña muerte de varios guardias de seguridad. Todo acaba mal. Os traigo toda la cronología de FNAF, no te lo vas a creer. Muy buenas, manada. Primero que nada, ordenemos los juegos según cronología. Primero fue FNAF 4, después Sister Location, FNAF 2, FNAF 1, FNAF 3, Pizzeria Simulator, Ultimate, Custom Night y por último Help Wanted. La historia de FNAF comienza con dos amigos. Los amigos son amigos. Dos amigos queriendo abrir una pizzería con unos adorables animatrónicos para animar las fiestas. Uno de los amigos es Henry, talentoso mecánico. Y el otro, atención, llega el personaje más importante en toda la saga de FNAF. ¿Estáis atentos? El otro es William Afton, personaje con mucho dinero, también experto en mecánica y con una dulce familia. Su esposa, su hijo mayor Michael, su hija pequeña Elizabeth y su hijo sin nombre, un niño que no sabemos cómo se llama, le llamaremos el niño Yorika. De la unión de estos dos grandes genios, William y Henry, surgió la pizzería Fredbear Family Dinner, que crearon entre 1980 y 1982, junto a los primeros animatrónicos creados por ellos. Henry creó un complejo sistema de resortes para que los humanos pudieran entrar dentro de los animatrónicos. Por ejemplo, que llegaban carnavales, pues te disfrazabas. Que llegaba Halloween, pues te disfrazabas de animatrónico. ¡Oh! Es broma. Estos animatrónicos solo fueron creados para los locales de las pizzerías. Los primeros fueron Fredbear y Spring Bonnie, que fueron todo un éxito. Parecía un gran avance, pero quédate porque no te vas a creer lo que sucedió después. No todo podía ser perfecto, así que con tanto éxito surgió la competencia llamada Fazbear Entertainment. Vaya inglés tengo. Así como comenzaron las primeras discusiones entre Henry y William. Comenzaron a discutir, pero es que William, el gran psicópata de la saga, comienza a tener ideas asesinas y se le ocurre crear, al margen de Henry, un nuevo local. Circus Baby Pizza World. Es una pizzería que se enfoca en el entretenimiento de los niños, pero a diferencia de su local afiliado Freddy's Fazbear Pizza, pues Circus se enfoca en Fiestas privadas durante el día, donde los clientes reservan para un espectáculo con alguno de los animatrónicos. Para esta pizzería, William crea los animatrónicos Funtime. Estos animatrónicos eran máquinas perfectas de asesinar. Eran súper innovadores, híbridos con una inteligencia artificial muy avanzada. Además, disponían de una zona dentro de su propio mecanismo robótico donde podían capturar y secuestrar. Y la locura de William hizo que ocurriera algo que no te imaginas. William se suscribió a mi canal. Y además, abrió su propio local para capturar niños. Fue todo un éxito. El local se llenó por completo y los nuevos animatrónicos secuestraron a muchos niños. William estaba lleno de felicidad y para que su plan maestro funcionara, fingió una falsa fuga de gas para que todo el mundo saliera del local. Pero antes, algo increíble ocurrió. En el local se encontraba Elizabeth, la hija de William, que era una fiel seguidora de todos los animatrónicos y su favorito era Circus Baby. A pesar de que William había prohibido a su hija que se acercara a cualquier animatrónico, ya sabemos cómo son los niños. La curiosidad acabó matándola. Circus Baby la capturó y la asesinó. Pero espera, algo increíble ocurrió. Los ojos de Circus Baby eran azules y al asesinar a Elizabeth estos cambiaron de color a verdes, dejándonos claro que el alma de Elizabeth vivía en Circus Baby. William, al conocer el asesinato de su hija, no sabe qué hacer, así que decide guardarla en Circus Baby Entertainment, un lugar ubicado debajo de Circus Baby. Sigue aumentando su locura. Este asesinato le había afectado muchísimo, como es normal. ¿Os imagináis si vuestra propia creación asesina a vuestra hija? Ante este fracaso, William vuelve arrastrándose ante su antiguo socio Henry, pidiéndole trabajo. Y así es como de nuevo vuelven a trabajar juntos a pesar de los problemas anteriores.
Si eres una persona sensible, no sigas viendo el vídeo, va a ocurrir algo horrible. ¿Os acordáis del niño Yorika, hijo de William? Este niño le encantaban los animatrónicos. Entonces, a raíz de esto sucedieron varios acontecimientos que te interesan. 1. Primer acontecimiento, William sabía que a su hijo le encantaban los animatrónicos y no iba a permitir que ninguno de sus hijos muriera de nuevo, así que decidió meter miedo de todas las formas posibles a su pequeño hijo llorón. Creó un disco en el que se distorsionaba la realidad para meterle pánico. 2. Segundo acontecimiento, todo esto crea algo que en el futuro os diré. El hermano mayor, Michael, no paraba de asustar al niño simplemente por diversión, pero esto le creaba un daño psicológico terrible. Estad muy atentos porque llega uno de los grandes acontecimientos que cambiaron el transcurso de la historia de FNAF. En el día de su cumpleaños, Michael y sus amigos llevaban a la fuerza al niño Yorika hasta la fiesta donde estaban los animatrónicos Fredbear y Spring Bonnie. Llevaron la broma al límite y metieron al niño Yorika en la boca del animatrónico Fredbear. ¿Y qué ocurrió? Los resortes se soltaron provocando que se destrozara el cráneo, asesinando así al niño. Se acumulan los problemas para Henry, ya que los rumores del asesinato provocan que las familias ya no acudan al local no ganando un duro y lo peor de todo, William ahora culpa a Henry por el asesinato de su hijo, ya que esos resortes que provocaron la mordida habían sido creados por este. La sed de venganza de William aumentaba, pero hubo un rayo de luz en todo esto. William, que tiene tanta inteligencia como ansia de venganza, descubrió algo que cambiaría el rumbo de las muertes. Investigó el remanente. ¿Pero qué era el remanente? Se trata de una sustancia que segrega el animatrónico cuando ocurren dos cosas. Uno, se le quema con el fuego y además este animatrónico tiene el alma de un niño dentro, es decir, tenían que ocurrir las dos cosas para que el remanente fuera segregado por los animatrónicos. Se podría extraer de unos animatrónicos para inyectarlo en otros, con la máquina creada por William llamada Scooper. Esto era lo que les mantenía vivos. Si lo destruías, matarías al animatrónico y el alma de los niños. Henry empieza a desconfiar de William, como es normal, sentía su locura, así que Henry se puso a construir un animatrónico de defensa, de protección, llamado Puppet. Puppet cumplía muy bien su función, pero en un momento clave de la historia entre 1983 y 1985, Puppet es encerrado por unas cajas que le impiden salir y William aprovecha esa oportunidad para calmar su sed de venganza y asesinar a Charlie, la hija de Henry. Puppet, el protector, hace un último esfuerzo y sale en busca del cuerpo de Charlie. A pesar de que la lluvia daña sus circuitos, consigue llegar hasta la niña para conseguir su objetivo, poder guardar su alma dentro. William es buscado por la policía, siendo el principal sospechoso del asesinato. Y esto hace que desaparezca por completo del lugar, vendiendo antes todos los animatrónicos a la competencia. ¿Os acordáis de la competencia? Fazbear Entertainment. Fazbear Entertainment. Pero también realiza una llamada a su hijo Michael, contándole que el alma de su hermana Elizabeth se encuentra dentro de Circus Baby. Como es lógico, Michael al principio no se cree en nada. Pero al final, la culpabilidad por haber matado antes a su hermanito llorón hace que se ponga a investigar y acude a las profundidades de Baby Pizza World, donde efectivamente se encuentra con el alma de su hermana que seguía viviendo en Circus Baby. Michael confía en ella y sigue al pie de la letra todas las instrucciones de Circus Baby pensando que la está ayudando, pero Circus tiene otro plan. Me siento estafado. Solo busca fusionar a todos los animatrónicos para crear una nueva entidad única llamado Enar. Se trata de un animatrónico compuesto por todos los animatrónicos Funtime, una especie de Frankenstein de los animatrónicos. ¿Os acordáis de la máquina creada anteriormente por William que se llamaba Scooper? Bueno, pues Michael es engañado y la Scooper será utilizada por Enar para inyectar a Michael todo el remanente, ya que así es la única forma que tienen de salir de Baby Pizza World. Circus Baby consiguió su plan, pero ¿a qué precio?
¿Qué le ocurrió a Michael? Michael no es capaz de tener toda esa cantidad de remanente dentro de su cuerpo, así que acaba vomitándolo casi por completo. Parece que está al borde de la muerte, pero en ese momento se oye la voz de su hermanita diciendo que no morirá. You won't die. Y se levanta del suelo con una energía increíble, confirmando que no ha fallecido, aunque se encuentra en un estado deplorable, horrible, con un olor extraño en descomposición. Continuamos ahora hasta el año 1985 con Freddy Fazbear Pizza, donde ocurre un hecho que no os podéis perder. Dos de los empleados que llevaban los trajes de Fredbear y Spring Bonnie tuvieron un accidente con estos trajes, por lo que tuvieron que guardarlos y abandonarlos para no usarlos nunca más. Uy, parezco un rapero, guardarlos, abandonarlos, usarlos. Pero bueno, tenían que guardar los trajes para no usarlos nunca más, y debido a la baja de estos trabajadores, Fazbear Entertainment tiene que contratar a otras personas para cubrir su puesto de trabajo, y ahí es cuando William aprovecha para volver. Pero ojo, prestad mucha atención, vuelve con su odio al 1000%, 200 por 1000%. Matemáticas, hijo. ¿Y qué hace William? Hace una masacre, una carnicería, se disfraza de Spring Bonnie y asesina a 5 pobres niños indefensos. ¿Os dais cuenta del odio que tenía para asesinar a 5 niños? La policía nunca consigue encontrar los cuerpos debido a que Puppet, muy inteligente, consigue guardar el alma de los 5 niños asesinados dentro de los animatrónicos para que en un futuro puedan vengarse. Debido a todo esto, tuvo que haber grandes cambios y reformas, y el local volvió con una gran apertura en 1987, el año en que ocurre FNAF 2. Lo más increíble de este local es que el chico misterioso del teléfono sabe demasiado sobre los casos más conflictivos de FNAF, desde la extraña muerte de los 5 niños hasta los animatrónicos asesinos. Este nuevo local era mucho más grande, con 12 animatrónicos que tenían reconocimiento facial para detectar a criminales, además de ser el local donde ocurre uno de los grandes acontecimientos de FNAF, la mordida del 87, que os dejo arriba un vídeo que tenéis que ver. Os presento ahora a Jeremy. Hay poca información sobre Jeremy, solo sabemos que es el guardia de seguridad en FNAF 2, y además, por si fuera poco, fue mordido por un animatrónico en la famosa mordida del 87. Jeremy, después de trabajar varias noches como guardia de seguridad, pasa a trabajar al turno de día. ¿Y a quién meten por la noche? A Michael, el hijo de William. Pero solo dura una noche y es expulsado de su trabajo por manipular a los animatrónicos, y ya que huele mal, muy mal, debido a que su cuerpo estaba en descomposición por todo lo que os conté antes sobre el remanente. Debido a esta mala fama que produjo la mordida del 87, destruyeron todos los animatrónicos toys de FNAF 2. Y el local tuvo que cerrar. Pero después de 5 años hubo una reapertura con muy pocos medios económicos. Habían perdido muchísimo dinero y sería un local mucho más pequeño. Volverían con los animatrónicos clásicos Freddy, Chica, Bonnie, Foxy y Golden Freddy. Este local sin dinero contrata a un guardia de seguridad que parecía saber lo que le iba a ocurrir. Consigue hacer 4 grabaciones para 4 noches avisando de los peligros en esa pizzería y así librar de la muerte al siguiente guardia de seguridad. Con el guardia que había hecho las 4 grabaciones muerto a manos de los animatrónicos, en la 5ª noche, ¿sabéis a quién tenemos de guardia de seguridad? A Michael, que leyó el anuncio del trabajo en el periódico y seguía obsesionado con encontrar a su hermana Elizabeth y a su padre William. Pero como ya sabréis, aquí en FNAF 1, Five Nights at Freddy's 1, no encuentra ningún familiar, pero sí consigue manipular de nuevo los animatrónicos. Hay teorías que dicen que lo hace para que todas las almas puedan descansar en paz, pero otra vez es despedido por manipularlos y por ese olor que le sigue a todas partes. William está loco, es un asesino y anda suelto. Con su obsesión por seguir haciendo el mal, vuelve de nuevo al local abandonado de Freddy Fazbear para robar el traje otra vez de Spring Bonnie. Pero lo que no se espera es que el alma de Golden Freddy sigue vagando como alma en pena por allí. Este se asusta mucho
y corre a esconderse de nuevo en el traje de Spring Bonnie, pero esta vez, debido a que ese traje no tiene mantenimiento desde hace años, los resortes saltan y asesinan por fin a William, terminando con su vida con el mayor asesino de la historia, no volviendo nunca más a molestar a nada, ni a nadie, ni a asesinar a nadie, o quizás sí. Espera. Madre mía, que esto no ha acabado, 30 años después, Fazbear Entertainment deja el negocio de las pizzerías para pasarse al negocio del terror. Crearían Fazbear Fright, convirtiéndolo en una especie de local temático del terror, donde la gente iría a pasar miedo. Esta empresa busca otra vez un guardia de seguridad. FNAF quizás debería llamarse Guardia de Seguridad Simulator. ¿Y a quién contratan? Venga, a ver si lo adivináis. Venga. A Michael, que sigue como loco buscando a su padre y en este local encuentra Springtrap. Y le identifica por fin como a su padre. ¿Y qué lógica sigue Michael? Pues... Venga, voy a prender fuego a toda la atracción. Sí. Lo mejor para todos. Hace esto porque piensa que es la única manera en la que su padre podrá descansar en paz. William llevaba 30 años dentro de Springtrap, antes llamado Spring Bonnie. Por eso, lógicamente, su hijo creía que William necesitaba descansar por fin. Pero es que de todas formas, esta familia está muy loca. Está loquísima. Esto sinceramente ya no es ni medio normal. Pero bueno, seguimos. El plan de Michael fue fallido y los dueños del local consiguieron rescatar a los animatrónicos. No se quemó nada. Consiguieron que Springtrap sobreviviera. Después de todos estos hechos, llega un giro radical de nuevo a la historia. Entra de nuevo Henry. Esto cada vez se pone más interesante. ¿Y qué pasa ahora? Pues Henry, que odiaba a los animatrónicos porque habían destruido su vida personal y familiar, sabía sobre todos los anteriores planes que tenía William. Sabía que era un asesino, sabía lo del remanente, sabía. Por eso crea un plan para acabar con los animatrónicos que estaban libres. Manda un mensaje emotivo que atrayera a los animatrónicos, guiados por su alma sentimental que aún tenían. Atrajo a todos, a Springtrap, a Baby, menos a Puppet, que no quería volver a la pizzería, seguramente porque no quería revivir las muertes de los niños que no pudo proteger. Pero Henry sabía que el alma de su hija estaba en Puppet y por eso crea un nuevo animatrónico llamado Lefty, específico para capturar a Puppet y traerlo hacia él. Henry llama a Michael y le cuenta que quiere abrir Freddy Fazbear Pizza Simulator. Ambos aceptan trabajar juntos, pero ambos tenían planes paralelos secretos que ninguno le contaba al otro, claro. A Michael Afton le daba igual la pizzería, pero se puso a hacer entrevistas a los animatrónicos para confirmar si las almas seguían vivas dentro de ellos. Y por otro lado, Henry tiene un plan final. La pérdida de su hija le volvió loco y prepara quemar toda la pizzería, incluidos a ellos dos. Comienza con el incendio, pero al final no encierra a Michael, aunque este prefiere quedarse dentro debido a que lleva tantos años que piensa que ya es hora de morir. Lleva más de 30 años con algo dentro que le está matando, no podía más, así que se suicida. Entonces, Henry consigue acabar con todos los animatrónicos y esto termina bien por fin. Bueno, venga, no. Otra vez no termina así, ya que esto es el final bueno del juego, pero en el final malo, Golden Freddy también es reclutado por el audio sentimental de Henry en la pizzería y al morir captura a William con su traje y lo condena a pasar toda la eternidad dentro de él, dando lugar a los acontecimientos de Ultimate Custom Night, donde vemos como William es torturado por sus propias creaciones por fin y también por las creaciones de Henry. William no podrá descansar nunca y tendrá que pagar sus crímenes una y otra vez. Después de todos los acontecimientos horribles anteriormente narrados, como os podéis imaginar, la empresa Fazbear Entertainment tiene muy mala fama y nadie da un duro por ellos, están en la mierda. ¿Y qué se les ocurre?
crear FNAF Help Wanted, crear un juego indie de realidad virtual para que la gente piensa que se trata de mitos, leyendas, cosas que nunca han ocurrido. Al fin y al cabo, quieren ocultar su pasado y salvar su reputación. Y para esto, contratan a un desarrollador de juegos indies que ya había creado antes varios FNAF. La empresa hace un giro de 360 grados mezclando realidad con ficción para que la gente no tenga claro qué ocurrió de verdad y qué fueron leyendas. Cuando el juego estaba casi terminado, los beta tester encontraron un misterioso personaje siniestro dentro del juego que les observaba como por detrás de un cristal, que más adelante se confirmó que es William Afton dentro del juego. ¿Y cómo llegó de nuevo William hasta aquí? ¿Pero este tío no muere o qué? ¿Este tío no muere nunca? Bueno, os lo explico. Estos nuevos creadores del último juego no crearon los personajes de FNAF desde cero, sino que cogieron los modelos antiguos y los adaptaron al nuevo juego Help Wanted, incluyendo así a Springtrap, y sin saberlo conectaron su verdadera conciencia con el juego, creando al Glitch de William dentro del juego, naciendo así Glitchtrap. Glitchtrap no era un animatrónico físico, no existe, solo estaba en realidad virtual, así que su fin con la maldad que tiene era poder salir hacia una persona o hacia un traje. Después de volver loco a algún beta tester y conseguir que se automutile, en este juego conseguimos engañar a Glitchtrap y meter su conciencia dentro de un peluche donde no puede hacer daño a nadie, cancelando así la creación de este juego debido a lo peligroso que era, y terminando por fin con la conciencia, vida, cuerpo y alma de William. Vale, me he equivocado. Muy buenas, manada. Madre mía, no sé qué decir ya. Seguimos. Entra ahora un nuevo personaje conocido como Vanessa, pero más conocida como Bunny. Ella es admiradora de William Afton y se entera que la conciencia de William está atrapada. Debido a los extraños acontecimientos surgidos en los beta tester en la creación del juego, tienen miedo y nadie quiere seguir con el desarrollo de este juego, por lo que Vanessa compra por 4 duros el juego de realidad virtual a Fazbear Entertainment. y va como una fan loca, como una auténtica fan loca, a comunicarse con William Afton a través del juego. Consigue hacerlo por medio de Glitchtrap y continuar así ambos con su plan. Y ahora sí termina de momento la saga más épica. Bueno, no hemos terminado. ¿Qué planes tiene Vanessa? ¿Qué quiere Bunny? Dentro de poco en FNAF Security Breach lo sabremos. Que todos se murieron. Fin.